La civilización egipcia. Contenido. Ubicación. Límites. Evolución histórica. 1. Periodo predinástico. 2. Periodo tinita. 3. Imperio antiguo, periodo menfita. 4. Imperio medio, periodo tebano. 5. Imperio nuevo, periodo de apogeo. 6. Periodo de decadencia. Línea de tiempo. Organización del Estado egipcio. 1. Organización política. 2. Organización económica. Manifestaciones culturales. 1. Ciencias. 2. Arte. Arquitectura. Escultura. Escritura. Religión. Línea de tiempo. Ubicación. La civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, situado en la región noreste del continente africano. La tierra egipcia es fértil debido al limo, fertilizante natural que arrastra el río Nilo. El territorio comprende dos regiones, Alto Egipto y Bajo Egipto. Alto Egipto. Se encuentra en el sur, desde Asuán hasta el Cairo. Es una zona montañosa, pero con recursos minerales. Bajo Egipto. Se encuentra en el norte, desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Forma un valle fértil regado por el Nilo. Límites. Aunque sus límites han variado a lo largo de la historia, en términos generales son los siguientes. Norte. Mar Mediterráneo. Este. Mar Rojo. Sur. Desierto de Nubia. Oeste. Desierto de Libia. Evolución histórica. 1. Periodo predinástico. Periodo donde gobernaron los reyes, servidores de Horus. Aparecieron los primeros asentamientos humanos, caracterizado por un amplio desarrollo agrícola y ganadero. Los pobladores se organizan en comunidades llamadas nomos, Alto y Bajo Egipto. Alto Egipto. Su capital fue Hieracómpolis y su símbolo real fue la corona blanca. Bajo Egipto. Su capital fue Buto y su símbolo real fue la corona roja. Se estableció el calendario y aparece la escritura jeroglífica. 2. Periodo tinita. Llamado tinita porque la ciudad de Tinis alcanzó gran prosperidad. Aparece el primer faraón, Menes, rey escorpión. Unifica los reinos del Alto y Bajo Egipto, dirigió al Alto Egipto a la anexión del Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío. 3. Imperio antiguo, periodo menfita. La ciudad de Menfis, fundada por Menes, alcanzó gran prosperidad. Se construyeron la Esfinge de Gizeh, la pirámide escalonada de Zoser, encargada por Imhotep, y las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Se fomentó la cultura estableciendo bibliotecas. Los nobles provinciales buscan autonomía generando luchas internas y crisis políticas que finalmente llevó a la caída del imperio. Pepi II pierde autonomía ante los gobernantes locales. 4. Imperio Medio, periodo tebano. La ciudad de Tebas alcanzó prosperidad sobre la nobleza provincial, destacando a Antef I, primer gobernante tebano, sin independizarse totalmente. Se construyó el gran edificio del laberinto y el lago artificial de Meris para el regadío. La crisis ya no es interna sino externa. Invasión de los Hicsos, o reyes pastores, uso del carro de guerra, caballo y hierro. Más adelante ingresan los hebreos al territorio del Bajo Egipto. 5. Imperio Nuevo, periodo de apogeo.
Egipto alcanza su máxima expansión debido a las grandes conquistas hechas por los faraones. Amosis I dirige la lucha para expulsión de los hicsos. Tutmosis III logra la máxima expansión territorial, conquistando Siria, Palestina y parte de Mesopotamia. Amenofis IV, Akenatón, realiza la reforma amarniana, que consistía en implementar el culto monoteísta al dios Atón para centralizar las ofrendas, pero fracasa debido a la oposición de los sacerdotes, ya que esto afectaba sus intereses. Tutankamón restableció el politeísmo. Ramsés II enfrenta a los hititas en la batalla de Cádiz, los envía al norte de Siria. Se realiza el primer tratado internacional del mundo. Construcción de los templos de Karnak y Luxor. Huida de los hebreos hacia Palestina, encabezados por Moisés. Invasión de los asirios. 6. Periodo de decadencia. Psamético unifica nuevamente Egipto expulsando a los asirios. Finalmente, los egipcios son derrotados por los siguientes: persas, Cambises; griegos, Alejandro Magno; romanos, Octavio vence a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. Línea de tiempo. Gobierno de Menes. 3100 a.C. Esplendor de Tebas. 2025 a.C. Amosis I expulsa a los hicsos. 1551 a.C. Ramsés II ocupa el trono de Egipto. 1290 a.C. Cambises II derrota a Psamético II. 525 a.C. Organización del Estado egipcio. 1. Organización política. El faraón representaba el máximo poder en Egipto ya que poseía el poder monárquico. Tenía el gobierno en sus manos, absoluto, era amo y dueño de todo, y teocrático. Era considerado hijo del dios Ra. Alrededor del faraón se encontraban: escriba real, encargado de los ingresos agrícolas y de inspeccionar el comercio; gran visir, encargado de controlar los nomos, provincias; jefe del sello del Estado, encargado de vigilar los ingresos fiscales y gastos del Estado; gran sacerdote, encargado del culto religioso. 2. Organización económica. La principal actividad económica fue la agricultura. Se cultivaba trigo, cebada, lino, vid, hortalizas y legumbres. Se practicó también la ganadería con la crianza del ganado vacuno, ovino y mular. La industria tuvo gran importancia ya que sobresalió el tejido de lino. Manifestaciones culturales. 1. Ciencias. En matemáticas, crearon la geometría. En astronomía, dividieron el año en 360 días, los meses en 30 días, y los días en 12 horas de luz y 12 horas de sombra. Clasificaron las estrellas en destructibles, siempre visibles, y estrellas infatigables, cometas. Determinaron los 4 puntos cardinales. En medicina, supieron tratar las fracturas, heridas y luxaciones. 2. Arte. Arquitectura. Tuvo carácter religioso, sentido de grandioso y eterno. Estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Pirámides, monumentos construidos de granito, de forma piramidal y base cuadrada, con salas y corredores internos. Servían de tumba a los faraones y sus familiares. Pirámide de Keops,
146 metros de altura. Pirámide de Kefren, 136 metros de altura. Pirámide de Micerino, 62 metros de altura. Mastabas. Tumbas en forma de pirámide trunca, con una pequeña cámara subterránea. Hipogeos. Tumbas subterráneas en las faldas de los cerros. Escultura. Colosos. Representan a los faraones sentados, colocados en las entradas de las ciudades. Ejemplo, Colosos de Memnón. Esfinge. Simboliza al sol naciente con cuerpo de león. Se encuentran cerca de la pirámide de Gizeh. Escritura. Se escribía con caña puntiaguda, con tintas a base de agua, goma y sustancias vegetales. El papel se obtenía a través de los tallos de papiro. Fue descifrada por Francisco Champollion en 1823, gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta, realizado por Pierre Bouchard en 1799. Jeroglífica. Difícil interpretación, conformado por signos de animales y objetos. Se empleaba en tumbas y templos. Hierática. Escritura jeroglífica simplificada con la intención de dar rapidez a la confección de algunos documentos. Utilizada por sacerdotes y escribas en contratos comerciales. Demótica. Fue la más popular y difundida, es la forma simplificada de la escritura hierática. Utilizada por escribas para tareas cotidianas y gente del pueblo. Religión. Fue politeísta, creyeron en numerosos dioses, algunos animales y plantas eran considerados sagrados. Fue antropomorfa, representados en forma humana con cabeza de animales. Consideraban como animales sagrados al buey apis, ibis, ave fénix, halcón y chacal. Ra, dios sol, creador del mundo. Conocido como Amón en el Imperio Nuevo. Horus, dios de los cielos con forma de halcón. Ahuyentaba a los malos espíritus. Osiris, dios de la resurrección, juzgaba a las almas de los muertos en el más allá. Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. Diosa del agua y tierra fecundada. Tot, dios con cabeza de ibis, protector de los escribas. Imhotep, arquitecto del faraón Zoser, divinizado por su genio. Anubis, dios con cabeza de chacal, regía los embalsamientos. Set, dios malvado, asociado con el desierto y la esterilidad. Línea de tiempo. Utilización de la escritura jeroglífica. 3000 a.C. Termina la construcción de la pirámide de Keops. 2570 a.C. Se manda a construir la pirámide de Micerino. 2490 a.C. Se escribe los papiros de Ani. 1500 a.C. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.